Amigos, estoy aquí en la avenida 20 entre las calles 23 y 24. Vamos a visitarla, vamos a conocer. Estamos cumpliendo 70 años, estamos desde el año 1955. Hola, hola, saludos a los amigos de Tu Barquisimeto. Bueno, nos encontramos por acá en la plaza, conocida como Plaza La Moneda, pero en realidad es la Plaza Pedro León Torres. Bueno, aquí en la barbería tengo yo aproximadamente como 25 años. Este cuadro le da mucha nostalgia a muchas personas cuando vienen, porque ya, personas que ya están de 90 años, que estudiaron en la Lisandro Alvarado. Hola amigos, bienvenidos. Estoy aquí en la casa de Eustoquio Gómez, en la barbería El Museo, con el amigo Johnny Carrasco. ¿Cómo está, amigo? Buenos días, amigo. ¿Cómo está la cosa? Muy buenos días, bien, bien. ¿Y tú? No, aquí, bueno, esperando a los clientes. Cuénteme el tiempo, la historia aquí de la barbería. Bueno, mira, aquí aproximadamente tengo como 25 o 26 años en esta barbería, trabajando acá. Bueno, los invito a que vengan, cuando vengan a cortarse el pelo, que vengan de 8 a 4 de la tarde, de lunes a viernes. Los esperamos. Bueno, vamos para que nos cuentes un poco la historia de la barbería. ¿Cómo no, amigo? Como puedes ver, aquí tenemos al loco de la pancarta cuando el niño haciendo la primera comunión. Oye, qué bueno. Primera comunión del loco de la pancarta. Sí, eso creo que fue en la plaza, en la iglesia de San José. Aquí cuando él empezó con la protesta, hace 33 años. Y aquí, en esta foto actual, como está. Ok, sí, sí. Muy importante eso. Él es muy famoso aquí en la ciudad de Barquisimeto. ¿Cómo no? Tiene Sí. muchos años, las protestas. Por aquí tenemos este afiche de una novela muy famosa venezolana, como se llamaba, ¿no? Estefanía. Sí, bueno, una de las novelas más emblemáticas que hemos tenido acá en Venezuela. Esa novela en el año 78, 79, en todas las casas la gente viendo esa novela. Sí, eso fue en Radio Caracas, ¿no? Sí. Mira, y más arriba tenemos, creo que era una protesta en aquella entonces, creo que los barberos estaban aumentando el precio del corte, creo que a medio, por aquellos años. No sé decir qué año fue, pero era por el rebajo de los impuestos que estaban protestando, era una protesta. Y ahí están los famosos barberos de aquí de Barquisimeto, de la época esa, los famosos Tonas, los hermanos, que eran todos, era una dinastía de barberos que llamaban los Tonas, muy conocidos, muy reconocidos aquí en la ciudad. No, está muy bonito ese cuadro que tienes aquí, esta pintura. Bueno, ese perteneció al barbero Genaro Pérez, el dueño de esa silla, el padre del sacerdote Chulalo. Sí. Esta silla, sí. Y en esa silla se llegaron a cortar personalidades de Barquisimeto el pelo. Este cuadro le da mucha nostalgia a muchas personas cuando vienen, porque ya, personas que ya están de 90 años, que estudiaron en la Lisandro Alvarado, cuando niños pasaban por el sitio y recuerdan todavía ese cuadro. Cuando lo ven, quedan impresionados. Entonces, bueno, nosotros... Sí, no, le conservas el legado. Sí, ahí lo tenemos, sí, está original ese cuadro. Tenemos este cuadrito aquí de un loco que anduvo mucho por los lados de la Carabobo, la avenida Carabobo, que era muy querido, le decían Galileo. Galileo. Que han dicho que es hermano del cantante Colina, que se lo llevó, que el cantante Colina y que se lo llevó. Es lo que han dicho, pues. Ah, ok. No se vio más, pues. No se vio más, desapareció. Por aquí tenemos las perillas que usaban antiguamente los barberos. Esto lo usaban los barberos por ahí por los años 40, 50. Para perfumar el rostro, de afeitarle. Ajá. Y pueden ver las navajas, las correas, los sisás. Tratamos de mantener todas esas cosas para que las nuevas generaciones sepan lo que usaban los barberos antes. Sí, no, está muy interesante todo. ¿Cómo se ha mantenido? Porque hoy en día la gente desecha mucho. Bueno, mira, por aquí tenemos estos gran personajes de la ciudad de Venezuela,
de Venezuela, unos grandes personajes. Aquí tenemos al famoso tenor de Venezuela, Alfredo Sadel. Aquí tenemos de visita que vino a Venezuela Mario Moreno Cantinflas. Ah, ok, sí, ¿verdad? Y el amigo Alfredo Sadel le obsequió un 4. Y aquí tenemos a Amador Bendayán, que era el que los recibía acá. Oye, qué bueno esos tres personajes. Es que cuando Amador Bendayán trabajó en el cine mexicano, en Sí. la época de la juventud, él trabajó allá. Tenía muchas relaciones con ellos. Aquí tenemos a Wolfgang Larrazábal. Ajá. Son personas de la historia. Sí, el año 50 y tanto. Aquí tenemos a don Rómulo Betancourt, al padre de la democracia. Por aquí tenemos a Pérez Jiménez. No sé realmente qué es lo que están inaugurando ahí. Y veo que tienes unos radios de la época también. Sí. Este radio perteneció a un bodeguero muy famoso por aquí, por el barrio Catedral Viejo. Un señor que llamaban Rafael Nicasio, que ese radio perteneció a él. Y máquinas de escribir. Máquinas de escribir. Tienes variedad de radios, máquinas de escribir. Y aquí tenemos al doctor José Eduardo Hernández. Esa es una pieza que la hizo un amigo que siempre viene acá. Y este era trocadores de cheques, ¿no? Ajá, sí, esto era lo que usaban antes en los bancos para hacer los cheques de Jerez. Sí, yo recuerdo. Y aquí tenemos en este cuadro, vamos a ver si logramos ver. Ya vas a ver. Aquí en este cuadro tenemos a un presidente de Venezuela en una corrida de toros. Yo me imagino que eso sería en San Cristóbal. Sí, ya lo vi. Y aquí está Carlos Andrés Pérez. Sí, quedó bien todo el cuadro, lo pusieron. Seguro fue allá en el Táchira. El en Táchira. Yo me Cristóbal. imagino que nada. Y estos troncos que sirven como para sentarse. Muy original Sí. también. Teléfonos Los teléfonos antiguos. antiguos que se podían conseguir antes. Este es un cuadro del gran pintor Macario Colombo, un personaje de la ciudad de Barquisimeto. Un hombre que tiene 55 años que no sale a la calle, encerrado. Bueno amigos, gracias al amigo Johnny por habernos permitido estar aquí en su barbería. El museo muy bonita, se las recomiendo. Cuando vengan para la casa de Toco Gómez, pasen por acá y tal vez háganse un corte de pelo o conversen con él. No, gracias a ustedes por la visita que nos dan acá. Bueno, yo les digo que aquí los invito para que vengan a la barbería. Es una barbería que está abierta de las 8:30 hasta las 4 de la tarde y con mucho gusto los esperamos para acá, precio solidario, y se van a deleitar con una buena música. Gracias. Hasta luego amigos y seguimos conectados. Ahora estoy en la carrera 19 con la calle 23. Vamos a visitar la Plaza La Moneda, Plaza Pedro León Torres, su nombre original, o conocida como Plaza de los Libreros. Acá podemos conseguir una variedad de libros educativos, libros bestseller. Ellos compran y venden libros también. Revistas también podemos ubicar. Pero conozcamos un poco más de la plaza. Hablemos con algunos de los vendedores. Vamos a hablar con el amigo Gonzalo.
Hola, hola, saludos a los amigos de Tu Barquisimeto. Bueno, nos encontramos por acá en la plaza, conocida como Plaza La Moneda, pero en realidad es la Plaza Pedro León Torres. Bueno, yo tengo aproximadamente 15 años trabajando acá con lo que son los libros, novelas, leyes, ahora los textos escolares, que es lo que más está saliendo por lo de la fecha escolar. Tenemos gran variedad, tenemos buenos precios. Todos los amigos que quieran acercarse por acá, acá lo vamos a atender con muchísimo gusto. Recuerden que tenemos muy buenos precios. Manejamos también lo que es la literatura de autoayuda, clásicos y los infantiles también. ¿Qué horario tienes? ¿Están todos los días? Estamos todos los días de lunes a sábado, a partir de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, aproximadamente 5:30, 6. Ah, ok, qué bueno. Bueno, amigos, ya saben, por acá consiguen al amigo Gonzalo, variedad de libros aquí en su puesto. Seguimos caminando por acá, por la Plaza La Moneda. No solamente los puestos de venta de libros conseguimos en la plaza. Por acá tenemos también el busto del general Pedro León Torres, donado por el Consejo Municipal del Distrito Torres a la ciudad de Barquisimeto en el año 1940. Una variedad de bancas conseguimos, muchos árboles, mucha sombra, una tarima. La Plaza La Moneda también sirve para un punto de encuentro, para descansar y para compartir. Tenemos también una panadería aquí en la Plaza La Moneda y unas librerías y fotocopias. Vamos a visitarlas para que conozcamos todo lo que conseguimos acá en la Plaza La Moneda. Hola, amigo. Hola, buenas, bienvenidos a Librería y Papelería Los Cuñados, donde te ofrecemos la mayor variedad en textos y útiles escolares. Pasen adelante. Estamos ubicados en la carrera 18 con calle 25 y tenemos otra sede en la carrera 19 con calle 23. Nuestro horario de trabajo es de 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. No olvides seguirnos en redes sociales como Librería y Papelería Los Cuñados 2020. La verdad que sí. Ay, más bonito. Bueno, amigos, ya saben, aquí en la Plaza La Moneda la consiguen. Librería Los Cuñados. ¿Tu horario? De 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, todos los días, de lunes a sábado. Y domingo también hasta el mediodía. Los domingos hasta el mediodía. Ok, gracias. Bueno, amigos, ya saben, ubíquenla acá, Librería Los Cuñados, en la Plaza La Moneda. Seguimos caminando por la plaza. Continuamos recorriendo la plaza y hablamos aquí con otro amigo. Hola, amigo, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo está usted? ¿Cómo le ha Bien, ido? bien. ¿Cómo va el día? Vamos a irnos ahí parándole, esperando. Oh, chévere. ¿Qué tiene por acá? ¿Qué nos ofrece? Mira, aquí tenemos todos los libros son interés generales, todo, novelas, revistas, libros más bien, no tengo texto escolar ahorita, pero son puros libros de texto de interés general. ¿Qué horarios tiene? Mira, de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y estoy aquí dispuesto a cualquier cosa, lo que la gente quiera. Cambiamos, prestamos y hasta podemos mover lo que sea. Oh, qué bueno, qué bueno. ¿Están de lunes a sábado? De lunes a sábado, los sábados dura un poquito más tarde, hasta las 5 de la tarde. Ok, cualquier pedido de un libro que tú también se lo puedes conseguir por acá. Sí, claro, eso es lo que hacemos. Si alguien necesita un libro y yo no lo tengo, lo tiene otro amigo mío, yo se lo consigo y lo hacemos
un buen precio. Ah, excelente, excelente. Bueno, mucho éxito, amigos. Gracias. Estamos a la orden, hermano, para servirle aquí. Ok. Mira, el puestico de la bandera, el número 10. El número 10, ya saben, el número 10, ubíquenlo acá. Bueno, amigos, esto fue la Plaza Pedro León Torres o Plaza La Moneda, también conocida como Plaza Los Libreros. Continuamos recorriendo Barquisimeto. Los invito a que me acompañen en otro recorrido. Amigos, estoy aquí en la avenida 20, entre las calles 23 y 24, donde está la librería España, esta que tenemos acá al frente. Vamos a visitarla, vamos a conocer su instalación, su historia. Esta librería tiene muchos años acá en la ciudad de Barquisimeto. Vamos a hacer un pequeño recorrido por la librería España. Buenas. Buena, buena. ¿Cómo Bienvenido. estás, amigo? José Luis. ¿Cómo están? Mucho Hola, gusto. encantado. Cuénteme Estamos aquí aquí cómo... en la Librería España. Estamos cumpliendo 70 años. Estamos desde el año 1955. Fundada por mis padres, que los podemos ver aquí más o menos cuando ellos estaban... Así se veían cuando estaban fundando la librería, como está en esta foto. Acá, ok. Sí, jovencito. Hace 70 años, ¿no? 70 años, desde 1955. Oye, qué bueno. Sí, yo me acuerdo. Estamos a sus órdenes para ver, para conversar. Tienes variedad, veo que tienes de todo. Tienes maquetas, tienes libros. Sí. Hay cursos, demostraciones gratuitas como para hacer esta marioneta parlante. Sí, tienes aquí unas maquetas muy bonitas. Tienes la baticueva, barbería, garaje. Por acá tenemos la vecindad del Chavo. Qué bonita, la vecindad del Chavo. La casa de Bruce Lee en Hong Kong. La casa de Bruce Lee. Oye, qué bueno. Sí, qué bueno. Usted tiene muchos libros, Ahí, de cuentos, todo, más que todo clásico. Clásico. Y sobre todo tengo muchas ofertas. Libros a partir de $1. O sea que Qué bueno. no hay excusa para no leer. Sí, sí, qué bueno, qué bueno. Aquí lo puedes ver, mira, libros clásicos a $1. Libro en inglés, 1984 de Orwell. El libro, novelas clásicas, ¿no? Robert Louis Stevenson. Las flores que alegran la vida. No, yo recuerdo que hace muchos años uno era una referencia, no, tal libro, aquí donde podíamos conseguir muchos libros esos. Y aquí que eran seguimos clásicos, no por eran muchos comunes. años más. Sí, qué bueno, qué bueno. No, está muy bonita. ¿Qué horario tienen ustedes acá? De 9:30 de la mañana a 5:30 de la tarde. ¿Están de lunes a sábado? De lunes a sábado. Y en época navideña abrimos los domingos también. Época que se estila abrir los domingos. Y tenemos también, estamos hablando de lo clásico, por no decir lo viejo, lo antiguo, pero tenemos también lo nuevo. Te invito para acá. ¿Cómo no? Bueno, aquí están los birretes para hacer el birrete de fantasía para los graduandos. Y aquí tenemos lo de moda. Los coreanos, que están muy de moda. Sí, eso sí. Todo lo de K-pop se llama. Por aquí están Los las franelas, personajes. los bolsos, hasta ramen, mira. La pasta, En la pasta. las tazas. Tenemos impresiones, lo que llama sublimación. Sí. Hacemos personalizadas, pueden ser tazas, franelas, bolsos. Oye, qué bueno. Tienes de todo un poco, estás al día. Sí, estamos... Con estos personajes coreanos tiene mucha demanda ahorita. Sí, Tiene- está muy de moda.
Está de moda, está de Muy de moda. moda. Y aquí está para que se tomen la foto con mi amigo aquí. Ay, muy bien. Qué bueno. ¿Alguna anécdota así que recuerdes? Wow, anécdotas tenemos muchas. Tienes muchas. Claro, del trabajo en esta librería, pues hay una que no son para niños. Por ejemplo, una vez llegó una religiosa, una monja, Sí. y ella pregunta por las peloticas de anime. Que Ajá. las graban. Y mi papá me dice, José Luis, muéstrale las bolas a la hermana. Y la hermana se sonrojó, no entiendo por qué. Ah. Sí, sí, esas son, Entre tantas. esas son cosas. Bueno, uno de muchachos. Y bueno, y las que pasaban cotidianamente, que dicen, bueno, no, yo siempre venía, esa gente que siempre, que llega, o sea, felicitando, ¿no? Mire, lo felicito por tantos años que tiene acá. Yo siempre he venido aquí a la librería Antonio. Ah, sí. Eso No es la equivoca. competencia, son colegas, pues, pero Sí, siempre esas claro. cosas pasan todos los días. No, está muy bueno. Entonces los felicito porque es una buena librería. Y bueno, ¿Entiendes? los invitamos a pasar por acá, estamos a la orden, no solo para vender, para conversar, para que pasen un buen rato. Hay gente que conozco, que viene todos los días y viene y suspira a ver los libros y le recuerda su juventud, los que vieron, los que estaban leyendo en bachillerato. Yo leí El Túnel, Doña Bárbara, y pasan, o sea, un rato agradable, pues recuerdan su niñez, su juventud, cuando estaban en el liceo, esa época maravillosa. Como dice uno, cuando era feliz no lo sabía. Sí, eso sí es verdad. Sí. Y recuerdan también las maquetas. Todo el mundo siempre le han mandado maquetas y históricamente hace 20, 30, 40, 50 años venían aquí a comprar el anime. Sí, la se vendía la madera balsa que se usaba mucho. Ah, exactamente, todo eso. Y la cartulina doble fan. Yo también recuerdo que hice maquetas. No, Lo claro hice que muchas sí. veces por acá. Claro que sí. Bueno, amigos, gracias por Siempre a tu atendernos. orden. Y bueno, vamos a hacerte un obsequio que te va a gustar. Ok. Y tienes este libro, se llama Pensamientos para ayudar a vivir. Son pensamientos de personajes, de la historia, de la filosofía, de la literatura. Tú lo abres en cualquier página y siempre vas a conseguir algo bueno. Oye, qué interesante que... Mira, este es un proverbio. Muchos van por la lana y vuelven trasquilados. Este es de Napoleón. Mira, quien sabe adular, sabe calumniar. No, qué bueno, muchas gracias. A la orden. Pensamientos para ayudar a vivir. Bueno, José Luis, encantado. Bueno, gracias aquí estamos a tu por orden. atendernos. Bienvenido siempre. Gracias. Ya saben, Librería España, Avenida 20, entre las calles 23 y 24. Está haciendo, mira, este es Frankenstein de Boris Karloff, aquel Frankenstein tomando cocuy, así como despechado, ¿no? Sí, Entonces, Frank esté con el cocuy. y Marilyn, él Marilyn es fanático Monroe. de Marilyn. Él le pone Y se aquí la muy pasa original. sacando a Marilyn porque él es fanático de Marilyn Monroe. Pero estas son creadas por él, estas no existen, estas son que él se la pide. Lógicamente, el trabajo duro lo hace la computadora. Claro, no, están muy bonitas, muy originales. Sí, sí, son únicas de él. Bueno, amigos, esto fue la Librería España. Gracias al amigo Solís por su atención. Seguimos recorriendo la ciudad. Sigo trayéndoles contenidos de la ciudad.